grabar. Y si me Sí. permite, si me permite que Sí. ahí... Listo, Karen y Perfecto. Antonio. Lo vemos y lo escuchamos perfectamente, Jorge. Bueno, yo quería comenzar dando una cordial bienvenida a toda la comunidad nacional e internacional que siempre nos acompaña en las actividades que realizamos como IAI Chile, y en específico a todos quienes hoy están conectados, a todos quienes se inscribieron a través del link para participar de este interesante webinar denominado Auditoría Interna, Propósito y Propuestas de Valor, que está a cargo del experimentado Jorge Vadillo, que conocemos todos de muy cerca, ya que fue parte del directorio de Chile, y Karen nos va a dar un resumen de su currículum, si no podríamos estar muchos minutos, así que vamos a hacer solo un resumen del currículum de Jorge, perdón. Sí. Y reitero, dar la bienvenida a todos los que en este minuto se conectaron y están participando con nosotros, ya que esto nos permite finalmente entregar información actualizada de forma permanente. Gracias, Karen. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre del Instituto de Auditores Internos de Chile, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes. Gracias, Antonio. Gracias, Jorge, por acompañarnos la mañana de hoy. Bueno, Jorge Vadillo cuenta con más de 26 años de experiencia en auditoría interna, financiera, gestión forense e informática. Trabaja actualmente en la compañía minera Lumina Cooper Chile como gerente de auditoría interna, riesgos y compliance. Jorge es director del Instituto de Auditores Internos Global del IIA. Fue presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, presidente del IAI Ecuador y miembro del director del IAI Chile. Es contador público, magíster en administración de empresas, posee varios diplomados y varias certificaciones, entre las que podemos mencionar CIA, CRMA. A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en temas de su especialidad, entre un tanto de menciones que podemos hacer. Jorge, bienvenido y una vez más gracias por tu colaboración con el Instituto de Auditores Internos de Chile. Muy gentil, muchas gracias Antonio, Karen, por la presentación, por la bienvenida. Feliz de poder compartir con la audiencia esta charla de esta mañana. Karen, no me había percatado, veo que no tengo habilitado la opción de compartir. Quizás si me pueden ayudar con... Debe aparecerte en la parte superior derecha. Está, pero está como inhabilitada. A ver. Dice, solo los organizadores y moderadores pueden compartir contenido. A ver, permíteme. ¿Tienes doble pantalla, Jorge? Puede ser a veces cuando se utilizan dos pantallas. No. No, yo creo que es como por el perfil o el permiso que tengo, porque dice solo organizadores y moderadores, pero igual estoy con un solo monitor. Ya, voy a verificar en la configuración del Teams. Permítame un segundo, por favor. Ok, sí, bueno, mientras tanto voy comentándoles de qué se trata la propuesta de hoy. Bueno, la idea es conversar sobre auditoría interna, propósito y propuesta de valor. El propósito es un tema que ha ido avanzando de manera importante en el tiempo, plasmado usualmente en nuestra definición y en las normas del 2017, incluso en nuestra misión. La auditoría interna es una función que aporta a las organizaciones para fines de contribuir en mejorar valor y proteger valor. Sin embargo, en la versión actual, en las nuevas normas, se le ha dado mucha relevancia a esto del propósito de auditoría interna, nuestra propuesta de valor, la contribución que hacemos dentro de las organizaciones. Y en ese sentido, el propósito toma tal relevancia que es un dominio completo. La estructura de las nuevas normas tiene 5 dominios, 15 principios, 52 normas. Y de los 5 dominios, el primero, está completamente dedicado a lo que es el propósito. Este propósito que hoy fusiona lo que solía ser la misión con lo que solía ser la definición de auditoría interna, y lo fusiona en este nuevo concepto que es el del propósito, y amplía
nuestro campo de acción, nuestra propuesta de valor, reconociendo lo que ya la profesión ha venido haciendo en los últimos tiempos y poniendo también una dosis de desafío de lo que se espera de la profesión en el futuro cercano, es decir, en los próximos años. Así que de eso se trata el webinar y la charla de hoy, propósito y propuesta de valor de la función de auditoría interna. Entre tanto, voy a ver cómo vamos con lo de la posibilidad de proyectar. Karen, Jorge, no me deja hacer cambio en la configuración porque ya estoy acá en la sala. ¿Es posible que me lo envíes por correo y yo proyecte la información? ¿Te parece? Súper. Sí, estaba pensando en ese plan B. Sí, ok. Ok, bueno, denme un segundo entonces. Voy a hacer ese envío. Correo de formación, Jorge, por favor. Ok. Aquí el celular. Karen, ¿me ayudas con el correo de formación? Karen. Sí, Karen. formación y ahí chile@gmail.com. Ok, formación. Y ahí sí, gmail.com. Ok. Ok, ahí lo envié. Acabo de Vamos, actualizar, vamos a ver los minutos. vemos si ya va llegando. Ok, bueno, entre tanto comentarles que esa es la propuesta. Sobre todo porque el propósito de la auditoría interna ha cobrado mucha relevancia. Se tiene previsto que se haga visible todo el impacto que generamos como profesión y de hecho el nuevo lema que venimos usando en el Instituto de Auditores Internos Global y en los institutos locales es elevar el impacto. Y estamos buscando justamente trascender de esa manera, digamos, evolucionar como profesión, dado los cambios importantes que ha habido en los últimos años, y elevar justamente nuestro impacto, digamos, generar un impacto positivo a través de nuestras actividades en distintos ámbitos, ya no solo circunscritos al tema de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo, sino trascender a algunos aspectos adicionales en otros rubros dentro de la organización, pero incluso hacer visible nuestra contribución o el impacto de nuestra profesión a lo que se conoce como el interés público. Se viene haciendo mucho énfasis y en las nuevas normas se hace mucho énfasis para hacer visible, dejarnos, por supuesto, como profesión esa oportunidad y ese desafío de nuestra contribución finalmente al interés público, que es algo de lo que voy a dedicar un tiempo importante durante el webinar de esta mañana. Ah, maravilloso, muy bien. Jorge, ¿pueden observar la PPT?
Sí, 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 muchas Ya gracias, estoy Karen. compartiendo. Solo que habría que Ya, ponerla en perfecto. formato presentación, sí, presentación Ya, pantalla completa. pantalla completa. Ajá. a ver. Abajo a la derecha, Mm, en la pantallita. Ahí. Ahí, Ah, perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. bueno, sí. Eh, siempre viene bien, digamos, el poder ser resilientes y gestionar los riesgos y salir adelante. Así que, bueno, rápidamente funcionó bien un plan B. Sí, Ujú. ok. Bueno, muy bien. Estamos ya con la presentación. Ahí yo te voy pidiendo, Karen, la ayuda. Veamos la siguiente lámina. Perfecto. Sí, de hecho, un par de láminas adelante. Ok, un poco más adelante para ir a la primera. Poco más. Ok, ahí. Bueno, lo que vamos a conversar es en esta jornada, si podemos regresar a la anterior, ok, vamos a hablar sobre, ok, exactamente, ahí, la agenda. Muy bien, vamos a hablar sobre el propósito de la auditoría interna, la propuesta de valor y vamos a conversar sobre algunas conclusiones. Pero traje además tres informaciones nuevas, una suerte de primicias para nuestra profesión. Vamos a hablar sobre el propósito de la auditoría interna de acuerdo a las nuevas normas, la propuesta de valor y las conclusiones. Para mí es muy grato también hacer esta charla esta mañana todavía dentro del mes de mayo, que como ustedes saben es el mes dedicado a promover, concientizar sobre el rol de auditoría interna. Entonces, muy bueno que podamos haber hecho esta actividad junto con el instituto dentro del mes de mayo y hablar del propósito de nuestra profesión. Veamos lo siguiente. Ok, propósito de la auditoría interna. Veamos el primer slide que viene después. Ok, el siguiente. Bueno, en cuanto al propósito de la auditoría interna, lo tenemos planteado justamente como se mira en pantalla, dentro del contexto de las nuevas normas globales de auditoría interna. Como ustedes seguro conocen ya, la nueva estructura tiene 5 dominios, 15 principios, 52 normas. Básicamente lo que se tenía disperso en varios documentos separados que juntos eh, conformaban el marco internacional para la práctica profesional. Hoy tenemos, de acuerdo a las nuevas normas que se emitieron en enero de este año y que entran en vigencia en enero del próximo año, tenemos cambios importantes en la forma y en el fondo. En la forma, la nueva estructura está establecida a través de 5 dominios, 15 principios y 52 normas. Para cada norma se incluyen consideraciones de implementación y ejemplos de evidencia de conformidad. Pero estos 5 dominios tienen uno principal que aporta toda esta guía sobre hacia dónde va la profesión, que es el dominio número 1, que es el del propósito. Vemos la siguiente lámina. Y entonces, hablando sobre el propósito de la función de auditoría interna, esto que se refleja en el dominio 1, bueno, empecemos a conversar sobre esta relación entre la auditoría interna y el interés público. Esto del interés público es algo que se ha venido conversando en los últimos años, eh, reflexionando sobre el rol de auditoría interna y nuestro aporte, nuestra contribución a este concepto de interés público, que por cierto tampoco es tan fácil de definir el interés público porque depende del contexto, la realidad y la situación de cada organización. Pero lo cierto es que hay algunos elementos comunes en general en cuanto a lo que es el interés público, este bien público final. Y lo que se ha querido hacer es poner en la mesa, hacer visible el aporte, la contribución de auditoría interna al interés público. Al final del día, la lógica detrás de eso es que funciones de auditoría interna maduras, robustas, haciendo su trabajo dentro de las organizaciones públicas y privadas, finalmente contribuyen a que esas organizaciones fortalezcan su capacidad de servir al interés público. A una auditoría interna sólida, madura, contribuye a eso y entonces genera organizaciones sanas, organizaciones que hacen lo correcto, organizaciones comprometidas con este interés público. Y entonces se termina generando como profesión un impacto eh,
se genera como profesión un impacto no solo a la organización, sino que se termina generando un beneficio al interés público. Y sobre eso es lo que quiero conversar en buena parte en esta jornada. Al inicio de las normas tenemos una página inicial que se dedica exclusivamente a esta relación entre auditoría interna y el interés público. Esa página tiene 3 segmentos. En el primero nos dice, el interés público abarca los intereses sociales y económicos y el bienestar general de una sociedad y de las organizaciones que operan dentro de esa sociedad, incluidos los de los empleadores, los empleados, colaboradores, los inversores, la comunidad empresarial y financiera, los clientes, los reguladores y el gobierno. Las cuestiones de interés público son específicas del contexto y deben considerar la ética, la justicia, las normas y valores culturales y los potenciales impactos dispares en ciertos individuos y subgrupos de la sociedad. Ese primer párrafo al que se pudo arribar después de varios análisis y discusiones, pero buscaba o pretende definir qué entendemos por interés público. Como les decía, no fue fácil, y luego de varios análisis y discusiones, referencias, se llegó a esta definición. El interés público abarca los intereses sociales y económicos y el bienestar en general de una sociedad y de las organizaciones que operan dentro de esa sociedad. Y se hizo una aclaración. Bueno, las cuestiones de interés público, por cierto, son específicas del contexto y deberían considerar la ética, la justicia, las normas y valores culturales y los potenciales impactos dispares en ciertos individuos y subgrupos de la sociedad. Eh, Definido así, concebido de esa manera el interés público, se plantea entonces esta relación de auditoría interna. La auditoría interna contribuye a mejores organizaciones contribuyen a debiesen contribuir a una mejor sociedad. Veamos lo siguiente, por favor. Ok. Entonces, tenemos esta definición, este concepto de lo que es el interés público y ese aporte desde auditoría interna. Vemos la siguiente lámina. Y luego entonces en las nuevas normas se plantea esta conexión, bueno, esta relación entre auditoría interna y ese interés público, nuestro aporte a ese interés público. Y nos dice en las normas específicamente, la auditoría interna desempeña un papel fundamental con respecto a mejorar la capacidad de una organización de servir al interés público. Nuestro trabajo de auditoría interna contribuye, como sabemos, digamos, a una mejor gestión de riesgos, a un mejor control interno, a una mejor gobernanza, a varios otros aspectos, pero finalmente con eso estamos aportando a que la organización tenga una mejor capacidad de servir al interés público. Si bien la función principal de la auditoría interna es fortalecer los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, sus efectos se extienden más allá de la organización. La auditoría interna contribuye a la estabilidad y sostenibilidad global de la organización. Se visibiliza así que nuestro aporte hace que las organizaciones tengan una mejor capacidad de sostener, de sustentar su valor en el tiempo, de ser sostenibles. Y entonces la auditoría interna contribuye a esa estabilidad y sostenibilidad global de la organización al proporcionar aseguramiento sobre su eficiencia operativa, confiabilidad de sus informes, cumplimiento con las leyes y regulaciones, salvaguarda de activos y de su cultura ética. Y esto a su vez fomenta la confianza del público en la organización, de los stakeholders, de las partes relacionadas y en los sistemas más amplios de los que la organización forma parte. Esto es algo que no estaba tan visibilizado, se venía conversando en los últimos años, se sabía que ese era un resultado más trascendente del trabajo de auditoría interna, más allá de solo la organización. Y ahora en las nuevas normas se ha buscado hacerlo visible, ponerlo de manera clara, especificarlo y dejarnos como profesión esta oportunidad y este desafío de seguir contribuyendo, ya no solo, claro, visibilizar que nuestro rol no solo contribuye a las organizaciones, sino que un trabajo bien realizado de auditoría interna contribuye más allá de solo nuestra organización. Con nuestro trabajo contribuimos a organizaciones sanas, a organizaciones comprometidas con la ética y el contexto, y eso genera, claro, un aporte al interés público. Vemos la siguiente lámina. Y en esa misma línea, el Instituto de Auditores Internos
en esta parte inicial, digamos, porque eso está ubicado al inicio mismo de las nuevas normas, destaca ese compromiso. Nos dice, el Instituto de Autores Internos está comprometido a establecer normas con aportaciones del público y para beneficio del mismo. Y por eso es que este proceso de emisión de normas hizo un énfasis especial. Siempre se había consultado a terceros para una nueva versión de las normas. Estudiantes, profesores, la academia, miembros de directorio, organizaciones internacionales. Siempre se había hecho ese ejercicio, pero esta vez se hizo un esfuerzo redoblado en ese sentido para capturar esas necesidades de los stakeholders de la profesión de auditoría interna y plasmar este compromiso y aporte, no solo dentro de nuestras organizaciones, sino a través de ello finalmente al interés público. De hecho, el término y el concepto del aporte de auditoría interna al interés público lo vamos a ir viendo cada vez más en varios documentos de la profesión que va a ir emitiendo el guía global. Veamos lo siguiente. Y bueno, esto del interés público, si bien el guía global le dedica al inicio de las normas estos 3 párrafos para dar el contexto de lo que entendemos por interés público y la conexión entre auditoría interna y ese aporte a través de nuestro trabajo en las organizaciones. Bueno, el concepto de interés público queda oficialmente registrado, digamos, dentro de las normas en el dominio 1. Y de hecho el dominio 1 es el que nos plantea este propósito, digamos, que es el contenido de este webinar. Auditoría interna, propósito y propuesta de valor. Y entonces aquí tenemos este dominio 1, un dominio nuevo que refrescó algún contenido, lo actualizó, pero agregó conceptos nuevos. Básicamente el dominio 1 fusiona lo que veníamos conociendo desde hace muchas versiones de las normas atrás, que era la definición, más un elemento nuevo que nació en las normas últimas, en las del 2017. Fusiona la definición y la actualiza con la misión que también la actualiza y agrega elementos nuevos. Y dentro de ellos, aquí podemos encontrar de manera, digamos, oficial dentro de las normas como tales, el concepto de el aporte al interés público. El dominio 1 tiene 3 segmentos y voy a través de esta presentación a abordar cada uno de ellos. La declaración de propósito tiene 3 elementos y nos dice lo siguiente en el primero de ellos. La auditoría interna fortalece la capacidad de la organización. Nosotros con nuestro trabajo fortalecemos la capacidad de la organización. ¿Para qué? Para crear, proteger y sostener su valor. Entonces aquí ya tenemos un elemento importante y uno de ellos es nuevo. Recordemos que el propósito se formó a través de fusionar, actualizar e incrementar material, contenido dentro de la definición y la misión. La misión de auditoría interna, que es un elemento nuevo que salió en el 2017, planteaba que auditoría interna contribuía a las organizaciones en cuanto a crear y proteger valor. Básicamente eso ya en la misión fue una propuesta interesante porque clarificaba que el rol de auditoría interna, tradicionalmente enfocado en contribuir a proteger valor, porque nuestro enfoque tradicional ha sido el aseguramiento en temas de control interno y gestión de riesgos, pero habría esta ventana adicional, este mundo adicional de, ok, bueno, pero no solo el rol de auditoría interna está enfocado o aporta a proteger valor, también aporta y debiese aportar a crear valor, eficiencia, efectividad de los procesos, ahorros de costos, ¿no? Ayudar y contribuir y seguir contribuyendo en crear valor. Eso ya se reflejó en la misión, pero en el propósito nuevo, en las nuevas normas que entran en vigencia en enero próximo, se mantuvo esto de nuestro aporte en crear valor, nuestro aporte en cuanto a que las organizaciones protejan el valor que ya tienen, pero también se agregó un elemento nuevo, el de sostener valor, la sustentabilidad. Así que el tema de la sustentabilidad está reconocido de entrada en las nuevas normas en este primer párrafo en el propósito. Entonces nos dice, la auditoría interna fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener su valor al proporcionar al consejo y a la alta dirección aseguramiento y asesoramiento, nuestros 2 servicios, con perspectivas y previsiones, una mirada proactiva, ¿no? De manera independiente y objetiva, nuestras dos características y basada en riesgos, nuestra forma de trabajar. Así que ese primer párrafo ya nos plantea un importante desafío y oportunidad
de mantener y fortalecer nuestro enfoque y nuestra aportación a la institución para crear, proteger, y ahora incluso se reconoce este rol frente al tema de la sostenibilidad organizacional, ¿no? Crear valor, proteger valor y sustentar valor. Miremos la siguiente lámina. Y en ese sentido tenemos aquí la matriz nueva que plantea la cobertura a través de dos servicios sobre el enfoque de valor organizacional. Entonces, el enfoque de valor sobre el valor organizacional es que nuestro rol aporta a mejorar, proteger y sustentar valor. Y ahí entra, bueno, esto está ligado con los conceptos de sustentabilidad, reportes no financieros, factores ESG, que apuntan a que la organización se mantenga y trascienda en el tiempo, ¿no? A través de nuestros dos servicios. Entonces, nuestros servicios que son aseguramiento y asesoría van a ir aportando a uno o algunos de estos elementos a través de la ejecución de los mismos. Dos servicios para contribuir en cuanto a mejorar, proteger y sustentar valor. ¿Qué es lo que tenemos en la lámina que se está mostrando? Esta matriz sobre servicios y valor organizacional, ¿no? Veamos lo siguiente. En el segundo bloque, dentro del propósito, estamos desagregando, desmenuzando el concepto del propósito. Ahí tenemos también algo interesante, porque si bien en el primer párrafo, por ejemplo, se mantiene esto de crear y proteger y nos agregan lo de sostener valor, digamos, se reconoce que Auditoría Interna ya ha venido trabajando ahí, porque lo cierto es que las normas actuales son 2024, entran en vigencia en enero del próximo año, y las normas que se están reemplazando son las del 2017. Y claramente, entre el 2017 y el 2024 ha pasado mucho tiempo, pero no solo en años, sino lo que ha ocurrido en esos años en medio. Y la profesión ha evolucionado, ha cambiado, ha ido cambiando, sigue cambiando. Y entonces las nuevas normas, estas nuevas normas 2024, reconocen ya mucho de ese cambio y del cambio previsto para que siga ocurriendo, al menos en los próximos años, en el futuro cercano. Estas nuevas normas tienen ya una dosis de futuro, reconocen lo que ya ocurrió en la profesión entre el 2017 y el 2024 y lo que está ocurriendo y se espera que deba seguir ocurriendo en los próximos años. En el primer bloque, bueno, mantienen lo de crear, proteger valor y agregan lo de sustentar valor o sostener valor. Y en el segundo bloque también tenemos un detalle interesante. Nos dice, auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización y mantiene lo tradicional, los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno, pero agrega otros a los que la auditoría interna ha venido aportando y que no habían estado explicitados en nuestras normas y ahora se hacen visibles. Este segundo párrafo, que a mí me gusta mucho también, en general, el propósito me parece un elemento importante de nuestras normas, que hace visible nuestra contribución a las organizaciones y al interés público, y que nos presenta esta oportunidad y este desafío de mantener, fortalecer o incursionar en estos ámbitos, si es que aún no lo hemos hecho. En el segundo bloque, dentro del propósito, nos dice, la auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización: el logro satisfactorio de los objetivos. Nuestro aporte, nuestra actividad de aseguramiento y asesoría contribuye a que la organización fortalezca su logro satisfactorio de los objetivos. Nuestro aporte también está enfocado en procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, que es lo que habíamos tenido desde siempre planteado en nuestra definición. Acá también se menciona que auditoría interna mejora en la organización su capacidad para la toma de decisiones y la supervisión, otro elemento nuevo. Que nuestro aporte también mejora en la organización su reputación y credibilidad con sus partes interesadas. Y finalmente, claro, se dice que la auditoría interna mejora en la organización su capacidad para servir al interés público, ¿no? Es aquí donde está planteado esto de servir al interés público. Y también va conectado con esto de que nuestro foco y nuestra aportación es para crear, proteger, pero también para sostener valor, ¿no? Ok, veamos lo siguiente. En un último bloque, dentro de lo que es el propósito de la auditoría interna, se hace énfasis, bueno, sobre requerimientos clave,
fundamentales para que el aporte de auditoría interna sea eficaz, ¿no? Entonces nos dice, auditoría interna será más eficaz ¿cuándo? Y ahí tenemos tres aspectos. Bueno, el primero, cuando sea realizada por auditores internos cualificados de conformidad con las normas que se establecen de acuerdo con el interés público. Es decir, estas normas están enfocadas o pensadas en una profesión que finalmente aporta más allá de su ámbito de acción directo, sino que termina generando un impacto positivo en el interés público. Entonces nos dice, auditoría interna será más eficaz ¿cuándo? Y ahí tenemos estos elementos. Es realizada por auditores internos cualificados de conformidad con las normas, es decir, que tengan los conocimientos, las competencias para realizar el trabajo de auditoría interna. Cuando la función de auditoría interna está posicionada de manera independiente, con responsabilidad directa ante el Consejo, y cuando los auditores internos se encuentran libres de influencias indebidas y se comprometan a realizar evaluaciones objetivas. Entonces, en resumen, nos dice que la auditoría interna será más eficaz, podrá hacer su trabajo adecuadamente, si es que tiene auditores internos cualificados, con las competencias necesarias para hacer el trabajo, y cuando la auditoría interna es independiente y objetiva en su trabajo, independiente en cuanto a su reportabilidad interna, a su posicionamiento dentro de la organización, y objetiva en la ejecución de las actividades. Ok, veamos lo siguiente. Propuesta de valor. Vamos a conversar sobre la propuesta de valor y para eso voy a utilizar un documento muy interesante que está vigente, salió en el 2021 y que se llama Definiendo, Midiendo y Comunicando el Valor de Auditoría Interna. Las normas actuales, como ustedes conocen, las que van a estar vigentes todavía este año son del 2017. Las normas nuevas se emitieron en 2024, entran en vigencia en enero del próximo año y como les había dicho al inicio, hace unos minutos atrás, claro, esta actualización de normas que ocurre más o menos cada 5 años, es el tiempo que más o menos se ha venido actualizando las normas. Bueno, esta nueva versión, bueno, exactamente actualiza en el 2024 las normas del 2017, pero estos 7 años no son los mismos comparados con otros 7 años de otros periodos, porque estos 7 años pasó mucho. Pandemia, pospandemia, transformación digital, tecnologías disruptivas, inteligencia artificial. Así que son 7 años como bien distintos, 7 años en donde las cosas cambiaron muchísimo para la sociedad, para el mundo, para las organizaciones y para las profesiones y los profesionales dentro de las organizaciones. Pero claro, en medio se fueron generando contenidos, propuestas que reconocen esa evolución de la profesión. Y entre las normas 2017 y el 2024, en medio hubo varios documentos que hoy se fueron reflejando dentro de las nuevas normas. Y uno de ellos es este documento del 2021, definición, medición y comunicación del valor de la auditoría interna. Vemos la siguiente lámina. Y ese documento actualiza, refresca, lo hizo en su momento, esta propuesta de valor, este valor que entrega auditoría interna a través de entregar cada vez más servicios. Este gráfico que finalizaba con el rol de asesor de confianza en algunas de sus versiones previas, bueno, hoy incluso nos refleja un nivel más allá del rol de asesor de confianza, ¿no? Entonces nos plantea en el eje de las X que hay mayor valor de auditoría interna a medida que hay mayor alcance de las actividades de auditoría interna que tenemos en el eje de la Y. Importante identificar que cada uno de estos elementos no reemplaza al anterior, sino que se construye sobre lo anterior. Es decir, debo ser un sólido socio GRC para avanzar hacia un rol de asesor de confianza. Y sobre un sólido rol de socio GRC y asesor de confianza, puedo empezar a construir el rol de conductor de valor, digamos, para no pensar en que yo pudiese ser asesor de confianza y que eso reemplaza o elimina el rol previo de socio GRC. El rol de cada uno de estos tres roles se enfoca en lo siguiente. Socio GRC, aseguramiento de gobernanza o gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno. Tiene un enfoque basado en riesgos, se centra en las auditorías tradicionales sobre temas GRC
y hace seguimiento y evaluación eficiente de otras funciones de aseguramiento, ¿no? Hacemos auditorías o aseguramiento de otras funciones de aseguramiento, como compliance, riesgos u otras. Sobre ese rol fuerte se construye un rol, se puede y debe construir un rol de asesor de confianza, brindando los servicios de asesoría. Este asesoramiento apunta a la mejora de procesos, tiene un enfoque analítico basado en datos, centrarse en la mejora de eficiencia y eficacia, considerar, por ejemplo, dentro de estas asesorías, benchmark con prácticas líderes o mejores prácticas y aporta, consolida una imagen positiva del auditor interno, no solo como un proveedor de aseguramiento independiente y objetivo, sino incluso como un asesor de confianza. Todavía con foco principalmente dentro de lo que son los temas de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Pero de ahí además se ha visibilizado este rol de auditoría interna de conductor de valor, o también se le viene llamando agente de cambio. Un rol de conductor de valor o agente de cambio, en donde la auditoría interna pueda proponer, impulsar, ser el motor de algunas iniciativas en la organización, apuntando sobre todo a riesgos, no solo a riesgos, sino que últimamente también se destaca que también a la contracara de los riesgos, a las oportunidades emergentes. Y ya no solo dentro del ámbito del control interno, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo, sino también en ámbitos y en aspectos de negocio. Es decir, que la auditoría interna ya no solo en un rol de asesor de confianza con foco en control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo, sino que en un rol incluso más allá de aquello, ayude o contribuya en identificar y que la organización pueda estar atenta a capturar oportunidades emergentes o a gestionar oportunamente riesgos emergentes. Y también que sea un conductor de valor o un agente de cambio. Se ha visto ya, por ejemplo, algunas prácticas que nacieron en auditoría interna y que luego fueron, digámoslo de alguna manera, exportadas al negocio, ¿no? Auditorías internas que empezaron a usar determinadas tecnologías, determinadas herramientas, determinados, o sea, el uso, por ejemplo, de drones para fines de revisiones o aseguramiento, el uso de realidad virtual o realidad aumentada para hacer recorridos por instalaciones, el uso avanzado de data analytics. En muchas organizaciones es algo que surgió en auditoría interna y de ahí fue exportado hacia otras áreas del negocio en la organización. Entonces tenemos estos tres roles: socio GRC, asesor de confianza y conductor de valor. Conversemos un poco más sobre cada uno de ellos. Veamos lo siguiente. Ok, bueno, aquí tenemos entonces, el aseguramiento surge como un tema general en todos los roles. El socio GRC brinda servicios de aseguramiento como su cometido central. El asesor de confianza va más allá para ofrecer consejos, sobre todo con foco en GRC. Y el conductor de valor rompe los límites tradicionales y contribuye ya no solo en aspectos directamente conectados con control, riesgos y gobierno, sino con temas incluso propios del negocio, con foco en un futuro en el mediano y largo plazo, riesgos y oportunidades emergentes o nuevas formas de hacer algo que a veces se impulsan o surgen en auditoría interna. Veamos lo siguiente. Ok, bueno, este documento que guarda y todavía mantiene plena vigencia en cuanto a definir, medir y comunicar valor. Un segundo, perdón, una interrupción. Ok, disculpas por la interrupción. Ok, vemos la siguiente lámina. Socio GRC, y a mí me gusta que en esta parte del documento dice lo primero es lo primero. Y eso para enfatizar que si bien a mayor cobertura de nuestras actividades, mayor entrega de valor, socio GRC, asesor de confianza, conductor de valor o agente de cambio, como también se le denomina, pero me gusta que aquí partes diciendo lo primero es lo primero, porque nuestro rol fundamental es el aseguramiento. Entonces, el aseguramiento es nuestro rol fundamental y esa es la base de nuestra profesión. Eso está ahí, es cierto, digamos. El rol de asesor de confianza es importante, nos permite agregar más valor, el rol de agente de cambio también, pero la esencia, la base es el aseguramiento.
Y este nivel de socio GRC apunta a dar servicios sólidos, independientes y objetivos de aseguramiento para fortalecer a través de nuestro trabajo las capacidades de la organización en materia de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno. Veamos la siguiente lámina. La siguiente lámina nos destaca este rol de asesor de confianza que antes era el horizonte final, digamos. O sea, bueno, el auditor interno contribuye a solucionar problemas, contribuye a identificar mejoras en la organización, en sus procesos, contribuye a fortalecer la gestión de riesgos, el control interno y el gobierno corporativo, y finalmente como que llega a un estado de asesor de confianza. Pero hoy, digamos, incluso hay un más allá del rol de asesor de confianza. El foco del asesor de confianza es brindar no solo servicios de aseguramiento, sino un trabajo de asesoría, que es algo que ha venido consolidándose en los varios últimos años. Hay funciones de auditoría interna que ya han logrado un buen nivel de madurez y funcionamiento en cuanto al rol de asesor de confianza en sus organizaciones, otras que han empezado a recorrer este camino del rol de asesor de confianza y otras que aún no han empezado y están evaluando o debiesen empezar a evaluar el trascender y complementar un buen servicio, un buen trabajo de aseguramiento con actividades de asesoramiento, que no debiesen afectar nuestra independencia y objetividad si es que se brindan con un marco y un contexto adecuado, si es que están bien explicadas y bien entendidas con el negocio y obviamente conversadas y acordadas con el comité de auditoría en cuanto a la entrega de este tipo de servicios de asesoría de confianza, ¿no? Aquí nos dice, construya su propia base, conviértase en un asesor de confianza, esforzarse por aumentar la eficiencia y la eficacia día a día, poco a poco. Veamos la siguiente lámina. Y luego tenemos, bueno, este rol de conductor o impulsor de valor, o también llamado agente de cambio. Como les decía, es incluso un nivel más allá de propuesta de valor, aseguramiento, asesoría y ser agente de cambio. Está muy conectado con que desde auditoría interna podamos comentar en las organizaciones, avisorar, aconsejar, orientar sobre, antes se hablaba solo sobre riesgos emergentes, hoy se hace mucho énfasis sobre los dos aspectos, riesgos y oportunidades emergentes. Y también que desde auditoría interna se pueda generar un cambio. Como les comentaba, bueno, he conocido ya gratamente varios casos de mejores prácticas, formas de trabajar, uso de tecnologías que han surgido en auditoría interna y de ahí se han exportado al negocio. Ha sucedido también lo inverso, algunas mejores prácticas en cuanto a tecnología, formas de trabajar, metodologías que usa el negocio se han incorporado en el trabajo de auditoría interna y eso está bien y está bueno, pero también es muy grato saber que desde auditoría interna se han exportado esto, metodologías o formas de trabajo o usos de tecnologías. Ok, veamos lo siguiente. Este también es un aspecto importante a considerar en cuanto a lo que es la propuesta de valor. Desde el Instituto de Auditores Internos de Inglaterra, y esto también se ha recogido ya, como decía, todo este material técnico que existió y que se emitió, que sigue vigente, que tiene buen uso todavía entre el 2017 y el 2024, mucho de este material que ya reconocía lo que venía sucediendo en la profesión se incorporó en las nuevas normas. Esto incluye, por ejemplo, estos conceptos que trae o los empezó a plantear el Instituto de Auditores Internos de Inglaterra, que plantea que auditoría interna contribuye y aporta en cuanto a la creación de valor, sobre todo cuando tiene conciencia de que su trabajo se debe realizar con estas tres miradas, en la medida que aplique y sea posible en los mayores casos posibles. Un rol de aseguramiento, sobre todo, que tenga esta conciencia y esta claridad de que el enfoque del valor puede ser retrospectivo, perspectivo y prospectivo. Considerar estas tres miradas. La mirada de la retrospectiva es la mirada tradicional, mirar al pasado para hacer recomendaciones al futuro. La mirada de la perspectiva es algo que empezó a transitar o ocurrir en la profesión en los varios últimos años, cuando, claro, esto de ser retrospectivo, que es el origen de nuestra profesión, que en su momento era bueno, dejó de ser suficiente. Es decir, no es que hoy sea malo. De hecho, nuestra profesión sigue haciendo revisiones de retrospectivas y eso está bien, aporta mirar al pasado para hacer recomendaciones para corregir el futuro, para no cometer errores, desaciertos o que no ocurran dificultades iguales o similares en el futuro.
está bien ser retrospectivo. Lo que sí ocurrió en los últimos años es que se empezó a demandar más de nuestra profesión. Pero, ok, bueno, muchas gracias, pero me gustaría que seas proactivo, no solo reactivo como profesión. Mira, pudiera haber una dosis de proactividad en tu revisión, se revisar el pasado está bien, pero no es suficiente. Y ahí es donde viene la perspectiva, evaluar dónde estoy hoy y hacia dónde va ese proceso que estoy revisando y evaluar si está preparado, si tiene las herramientas, las competencias, si falta algo, ¿no? Hacer recomendaciones sobre cómo va a evolucionar ese proceso de hoy hacia dónde tiene planificado ir. Eso ha incorporado a la profesión en los últimos años, justamente atendiendo esta demanda de no ser solo retrospectivos. Entonces, como decía, ser retrospectivo no está malo, solo que ya no es suficiente desde hace muchos años y por eso es que la profesión incorporó la perspectiva. Pero además, ya ahora, ya más recientemente, se plantea la necesidad de incorporar esta prospectiva, que es mirar al futuro más lejano. Y ahí es donde entra, justamente encaja esto que veíamos desde el rol de conductor de valor o agente de cambio, ayudar a identificar con buena anticipación riesgos y oportunidades emergentes. Entonces, auditoría interna agrega, contribuye a agregar valor en las organizaciones de mejor manera en la medida que incorpora estas tres miradas en su forma de trabajar: retrospectiva, perspectiva y prospectiva. Veamos la siguiente lámina. Retrospectiva. Bueno, sí, justamente, retrospectiva. La retrospectiva ayuda a las organizaciones a mirar hacia atrás y a aprender de las experiencias. A través de informes claros y concisos, auditoría interna descubre el valor, a veces visible, a veces oculto, y las lecciones aprendidas o por aprender. No está mal, es importante, seguimos trabajando en ese sentido, solo que lo malo es ser solo retrospectivo. Pero la retrospectiva es una forma de trabajar que agrega, sin duda, todavía mucho valor. Lo malo es ser solo retrospectivo y por eso es que hay que agregar, como ha venido agregando la profesión, una mirada proactiva, que es la prospectiva, la perspectiva y la prospectiva. Vemos la siguiente lámina. Perspectiva. Así como la retrospectiva es mirar al pasado para recomendar hacia el futuro, la perspectiva es mirar al hoy para mirar hacia el futuro. Y entonces también aportamos valor evaluando cómo está un proceso hoy y cómo debiese estar según al lugar donde quiere llegar, según mejores prácticas, según lo que ocurre en la industria, ¿no? Nuestra perspectiva interna le muestra a la organización dónde se encuentra y hacia dónde debe ir. Agregamos valor evaluando el estado actual de la organización y examinando las fortalezas, debilidades y madurez de la organización o del proceso. Entonces, retrospectiva, mirar el pasado; perspectiva, mirar el presente con proyección de futuro. Y eso también se ha incorporado en los últimos años. Y ahora, bueno, lo que se está incorporando recientemente en la profesión es la prospectiva. Veamos lo siguiente. Prospectiva. Esto sí es algo que se ha venido recién incorporado en la profesión. Eh, la perspectiva se ha ido incorporando en los últimos años, pero la prospectiva va muy de la mano del enfoque de conductor de valor, agente de cambio, y apunta a que nuestra prospectiva ayuda a la organización a mirar hacia adelante, ver lo que viene, pero ya en un futuro del mediano y largo plazo, y agudizar su enfoque y crear valor al garantizar o al dar aseguramiento de que se identifiquen y gestionen los riesgos nuevos y emergentes. E incluso, ya no solo eso, sino que se habla de también las oportunidades emergentes. Y ya no solo en términos de control, gestión de riesgos y gobierno, sino incluso en términos de negocio como tales. Veamos lo siguiente. Les comentaba al inicio que traía una suerte de tres primicias, tres noticias nuevas para nuestra profesión. La primera es la tercera edición de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo. Esta acaba de salir, digamos, hace pocos días, semanas. Es la tercera edición de la guía Auditoría Interna y Fraude. Salió hace, como decía, como hace pocos días o semanas. Esta tercera edición plantea esta relación y el aporte desde la auditoría interna y nuestro rol frente a los temas de fraude en la organización. Se destaca, por cierto, que esta es una responsabilidad compartida de todos y apunta a aumentar la conciencia del auditor interno sobre el riesgo de fraude, incluido el rol que puede desempeñar la función de auditoría interna, y brinda orientación sobre cómo realizar una evaluación de riesgos de fraude a nivel organizacional. Veamos lo siguiente.
Solo destacar que esta guía de auditoría interna y fraude, en su tercera edición, es una versión nueva que reemplaza la versión previa, la segunda edición, que es del 2022, que actualizó la primera edición que viene del 2009. Claramente el tema de fraude sigue siendo relevante. En las nuevas normas se destaca que es un tema relevante para la profesión, que sigue siendo, y por eso es que incluso tenemos una actualización bastante cercana, ¿no? Si ustedes se fijan, la primera versión fue en el 2009 y se actualizó muchos años después, en el año 2022. Pero ahora se vio la necesidad de actualizar prontamente, incorporando nuevos conceptos y lineamientos, y por eso es que la guía previa es del 2022, pero ya ahora se vio la necesidad de actualizar la norma. Esa es la primera primicia que traía para este webinar. Vemos la siguiente lámina. La segunda primicia que traía para este webinar es lo que se conoce como esta herramienta para la evaluación de la preparación para la conformidad, este famoso concepto de readiness que se tiene en inglés, ¿no? Estar preparado para, o la preparación para, el readiness. Y claro, estamos viviendo un cambio de normas y ni siquiera cualquier cambio, digamos, no es una actualización usual de las normas, sino una actualización que tuvo un cambio profundo en la forma y y en el fondo, y entonces amerita, obviamente, una preparación. De hecho, para eso está esta ventana de entre enero del 2024 y enero del 2025 para implementar las normas. Y entonces hay un proceso de preparación, de ajustar lo que tengo con lo que debiese tener para en enero del próximo año o antes, en la medida que se pueda, porque se recomienda mucho la adopción temprana, estar preparado y alineado y cumplir o estar en conformidad con las nuevas normas. Y salió esta herramienta, es un buen documento que trae lineamientos al respecto. Salió hace pocos días atrás y se llama Herramienta de Evaluación de la Preparación para la Conformidad. Y esta herramienta, claro, identifica los cambios significativos entre los requisitos del Marco Internacional 2017 y de las normas 2024 y nos guía sobre cómo hacer esta evaluación, de qué tan preparado estoy y qué cambios y ajustes debería hacer para transitar entre las normas 2017 y cumplir con las normas 2024. Así que esta era la segunda primicia que les traía para esta mañana. Y vemos la siguiente lámina. Y esa es la tercera primicia. Seguro todos o muchos de ustedes conocen de un proyecto que está desarrollando en el Instituto de Auditores Internos Global, que se llama Visión 2035. Este proyecto, Visión 2035, claro, reconoce que hay cambios importantes en el mundo. Y uno diría, bueno, ¿y por qué hablamos tanto del cambio ahora? Bueno, si el cambio ha estado siempre, pero lo cierto es que el cambio ahora es cada vez más rápido y más profundo. Por eso es que hay muchos esfuerzos dedicados a hablar sobre el cambio. Claramente hay un cambio en todos los ámbitos organizacionales, la sociedad, las empresas, las organizaciones, las profesiones, el mundo, marcado sobre todo por la pandemia, la pospandemia, las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas, y todo eso hace que los cambios sean cada vez más profundos y más acelerados. Y entonces nuestra profesión también reconoce que va a haber un impacto en la profesión, pero que es importante que la profesión tome las riendas sobre ese futuro, digamos, que no sea algo que nos llegue dado o que vaya ocurriendo en el tiempo y que nosotros seamos espectadores de lo que va pasando, sino que nosotros podamos imaginar, reimaginar, pensar cómo va a ser la profesión o debiese ser la profesión a futuro y tomar las riendas de ese futuro y prepararnos para ese futuro. Eso, que es otro concepto del que se habla mucho actualmente, el de ready for the future, estar preparados para ese futuro. Pero el IA global comprometido con aportar a ese futuro, lo primero que tienen que saber es, bueno, pero ¿cuál es ese futuro? Como el IA global dice, ok, yo voy a contribuir en dar las herramientas, la orientación, las guías, la capacitación a los auditores internos para estar preparados para ese futuro. Pero la primera pregunta es, ok, bueno, pero ¿cuál es ese futuro? ¿Qué y cómo va a ser la auditoría interna? ¿Cómo va a ser o cómo debería ser en ese futuro? Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar para ir hacia allá? Las nuevas normas tienen ya una dosis de futuro, reconocen lo que pasó entre el 2017, el 2024 y los próximos años por venir, los próximos 2, 3, 4, 5 años. El futuro cercano está plasmado en las normas, es lo que debiese estar ocurriendo o empezando a ocurrir en la profesión a través de las nuevas normas.
pero un horizonte de mediano y largo plazo, hablando de futuro, un futuro más allá, un 2035, bueno, apunta a cómo va a estar la profesión. Este estudio se ha venido desarrollando desde hace como un año y medio atrás. La primicia es que los resultados van a estar ya disponibles, se van a publicar a mediados de julio, a ser oficiales, se van a dar a conocer a nivel mundial en la Conferencia Internacional del IA Global en Washington. Y ahí está programado este webinar que va a realizarse el 31 de julio a las 12 p.m. hora del este, al que están cordialmente invitados de participar. Ahí está el link para que puedan inscribirse, porque en este webinar se van a comunicar los resultados de este estudio. Veamos lo siguiente para ir cerrando ya el webinar de hoy. Ok, conclusiones. Bueno, un consejo comercial no viene de más. Una cordial invitación para que nos acompañen en el CLAI 2024 en octubre de este año, del 2 al 4 de octubre en Cartagena, Colombia, el gran encuentro latinoamericano de los auditores internos que este año va a ser en Cartagena, Colombia. Vemos lo siguiente. Ahí ya les dejo la inquietud para que algunos puedan empezar a pensar en playa, calor, bueno, sobre todo a quienes estamos en la parte sur del mundo, estamos pasando frío para tentarles pensando un poquito en playa en Cartagena, Colombia. Ok, bueno, conclusiones. Propósito de auditoría interna. La auditoría interna fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener valor. Fundamental. Nos abrieron este mundo oficialmente del sostener valor y la sostenibilidad al proporcionar al directorio y a la alta gerencia asesoría, aseguramiento y asesoría, nuestros dos servicios, con una mirada no solo retrospectiva, sino con perspectivas y previsiones, la mirada de futuro, de manera independiente y objetiva, nuestras dos características clásicas y basada en riesgos, nuestra forma de trabajar. La auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización. Esto está textual sacado del propósito, pero es importante tenerlo en mente, porque ya no solo hablamos de un aporte al control interno, a la gestión de riesgos del gobierno corporativo, sino a estos 5 elementos. Auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización: el logro satisfactorio de los objetivos, los procesos de gestión de riesgos, gobierno y control, la toma de decisiones y la supervisión, la reputación y credibilidad con sus partes interesadas, pero finalmente, más allá de la organización, su capacidad para servir al interés público. Veamos lo siguiente. En cuanto a la propuesta de valor, los siguientes son aspectos clave. Identificar que tenemos estos niveles de ir entregando cada vez más valor a medida que ampliamos el alcance de nuestras actividades, socio GRC, asesor de confianza, conductor de valor, y a través también de estos 3 enfoques de trabajo: retrospectiva, perspectiva, prospectiva. Veamos lo siguiente. Estamos frente a un cambio significativo para nuestra profesión. Y bueno, importante conversar de esto, además en este mes de mayo, que es el mes dedicado a promover, concientizar, dar a conocer el trabajo de auditoría interna. Estamos frente a un cambio significativo para nuestra profesión. Nosotros, nuestra generación, los que estamos trabajando en auditoría interna hace muchos años, hace algunos años, los que están entrando a la profesión, tenemos la gran responsabilidad y oportunidad de impulsar y concretar la evolución de nuestra profesión para que la auditoría interna se mantenga vigente como una profesión relevante, que agrega valor a las organizaciones, que contribuye en mejorar, proteger y sustentar el valor de las organizaciones. Una profesión que está preparada para los desafíos de los tiempos actuales y de los años por vivir. El propósito es que desde nuestros espacios de trabajo, desde nuestros roles de auditor interno, con esa alegría y ese orgullo de ser auditores internos, bueno, vayamos transitando hacia ese futuro de la auditoría interna, sigamos haciendo camino al andar en cuanto al futuro de la auditoría interna, elevando el impacto de nuestra profesión y concretando ese propósito que tenemos hoy en nuestras normas. Eh, Muchas gracias a todos y esa es la propuesta que tenía para ustedes esta mañana en este webinar sobre auditoría interna, propósito y propuesta de valor. Muchas gracias, Karen. Antonio, quedo atento así tuviéramos algunas preguntas.
¿Hay alguna consulta que deseen realizar? ¿No se escuchan? Sí, aló, buenos días, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, Sí, escuchamos. Hola, buenos días a todos, especialmente a Jorge, Antonio. hola Ricardo, un gusto Muy buena saludarte. como siempre, muy buena la presentación. Excelente el esfuerzo del instituto por organizar estos eventos que nos permiten estar al día y tener también a expertos como Jorge en estas materias. Tengo, mira, bueno, además de felicitarte obviamente por la excelente presentación, tengo una consulta. Como siempre, nosotros las normas las escriben los auditores para auditores, pero intentamos que las lean y las usen los que no son auditores, como el consejo, como el comité de autoría, todos nuestros stakeholders. Entonces, creo que lo que está faltando, y nosotros estamos trabajando en un proyecto de branding para eso, es vender la nueva forma de trabajo, la nueva forma de enfrentarnos como auditores internos a esos stakeholders. Es decir, definir un propósito que podamos mostrar y vender, definir una propuesta de valor de la misma manera y una promesa de valor para nuestros stakeholders. Entonces, eso es importante porque en muchas ocasiones estos términos que son tan entusiasmados, perdón, tan interesantes, tan técnicamente tan bien desarrollados para auditores internos, para los stakeholders son muy difíciles de comprender. Entonces, y tú miras la norma, la 11.1, por ejemplo, claramente nos pide hacer eso, el principio de comunicación. Entonces, yo creo que hay que desarrollar esa parte a nivel global. Nosotros tenemos un proyecto en el Consejo de Autoría, estamos trabajando con un piloto, con 10 unidades de autoría interna, estamos trabajando desde lo que es la entidad de marca de autoría interna, y creo que también hay que tomar estas variables que están en el global, porque son súper importantes para bajarla a la realidad. Es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué en la definición no está la retrospectiva como parte de la capacidad que tiene el autor interno para mejorar, o perdón, para crear, proteger y sostener el valor? Si Richard Chamber en el 2014 ya estos conceptos los manifestó en su libro Pistas de Autoría, ¿no? Eso, gracias. Súper, no, muchas gracias Ricardo por tu comentario, por tus aportes siempre valiosos y por las consultas. Bueno, lo primero sí, claro, la verdad que tenemos ahí un trabajo y un desafío importante, digamos, y hay una convocatoria, como bien lo planteabas tú, a hacer una difusión. Obviamente el Instituto de Auditores Internos va a ir sacando material para llegar a los stakeholders. Bueno, de entrada se hizo mucho trabajo en estas nuevas normas conversando con los stakeholders, capturando información e input de ellos. Pero claro, una vez plasmado en las nuevas normas hay un trabajo desde el IA Global, desde nosotros en difundir, comunicar, educar, dar a conocer estas nuevas normas y estos nuevos conceptos. El IA Global va a ir sacando material que nos apoye en eso, más allá del material que cada uno dentro de nuestras organizaciones pudiésemos ir construyendo. Este es un buen momento, digamos, aprovechando que tenemos nuevas normas, es un buen momento para refrescar, comunicar, dar a conocer lo que somos, lo que hacemos, la nueva estructura. El propósito, por ejemplo, es algo de lo que más se espera que se pueda dar difusión y visibilidad. Y claro, lo otro, digamos, bueno, el concepto de retrospectiva, digamos, quedó como implícito y por eso, bueno, en la definición se apunta a esto de el insight o las perspectivas o prospectivas. Em, pero claro, digamos un poco, no se mencionó específicamente lo de la retrospectiva, queda como implícito en el rol o en el trabajo de aseguramiento, de evaluar si algo que se hizo cumple con algo, y por eso es que se prefirió hacer énfasis en las miradas del insight, la perspectiva y la mirada hacia futuro. Eh, pero está este concepto en realidad con estas tres miradas: retrospectiva, perspectiva y prospectiva. Y bueno, la invitación, a ver, reforzando lo que me mencionaba Ricardo, es, tenemos el desafío de ir difundiendo, comunicando, conversando con los stakeholders, porque que nosotros lo sepamos es fundamental y es clave, pero estos conceptos debemos socializarlos, convencerlos, compartirlos, convencer, aportar, educar a los otros stakeholders, comité, alta gerencia, directorio. No sé si tenemos otro comentario, consulta. Jorge, por acá, Patricio Vázquez por acá. ¿Se Patricio, escucha? un gusto. Sí, ¿qué tal? Sí.
Muchas felicidades por esa presentación. Muy gentil, Quería, gracias, Patricio. sí, quería preguntarte por la diferencia entre prospectivas y previsiones. Y otro término también que me genera duda es introspectiva y perspectiva. Solo eso. Pues, Sí, no, muchas gracias. También, y eso viene porque, claro, no es tan fácil también la traducción, porque en inglés, de repente, en inglés lo tienen como bastante solucionado, porque es insight, foresight. Y claro, la traducción a veces no nos ayuda. De hecho, claro, hay términos que no se pueden reflejar tan bien en otros idiomas, en español o en otros idiomas que vienen de inglés. Pero claro, básicamente apuntan a esto de y yo por eso ponía aquí estas láminas porque me parece más claro en cuanto a cómo lo plantea el guía Reino Unido. Pero básicamente apuntan a esto de retrospectiva, mirar el pasado y proyectarse, hacer recomendaciones hacia el futuro. La perspectiva, mirar el presente y cómo la organización está preparada hacia dónde quiere llegar o tenga previsto o planificado ir. Entonces, hacer una evaluación del hoy de cara hacia el futuro. Y la prospectiva en cuanto a mirar sobre todo hacia el futuro. Entonces, se quiere enfatizar que con nuestro conocimiento interno de la organización, nosotros no solo miramos el pasado, sino que también tenemos esta capacidad de evaluar y dar aseguramiento y también asesoría hacia el futuro, digamos, de ser proactivos. Y este énfasis se hace, claro, porque uno de los estigmas que teníamos o veníamos teniendo sobre los hombros como profesión es que éramos solo reactivos o muy o eminentemente reactivos. Pero claro, la profesión partió así y en su momento estuvo bien y agregó valor. Lo que dejó de ser es suficiente. Y entonces, por eso es que en los últimos años se empezó a incursionar, la profesión evolucionó, supo reaccionar y reconvertirse y no dejó de ser retrospectiva porque eso agrega valor y aporta. Es parte de la esencia misma del aseguramiento, porque el aseguramiento es revisar si algo se está haciendo de conformidad con un criterio establecido. Y entonces, inevitablemente está implícito ahí el mirar hacia atrás para hacer correcciones o recomendaciones hacia el futuro. Entonces se decidió enfatizar esta mirada prospectiva, perspectiva hacia adelante. De lo que más he venido conversando es de el insight o perspectiva interna, como también se le llama. Lo nuevo que se empieza a incorporar es la prospectiva, que es mirar más allá del futuro. Entonces, si uno habla de perspectiva o insight, que es lo que ya se venía mencionando en los últimos años en algunos documentos, en la misión, es esto de mirar el presente de cara hacia el futuro y hacer evaluaciones, recomendaciones en esa línea. Lo que se está incorporando ahora como más nuevo es lo de la prospectiva, esta capacidad de mirar incluso más allá. Yo lo miro así como retrospectiva el pasado, perspectiva el presente y prospectiva el futuro, como para no confundirme, pero ciertamente que genera confusión, incluso por la traducción y por el uso de los términos en español. Gracias, Patricio, por la consulta y la posibilidad de aclarar estos conceptos. muchas gracias, Jorge. Gracias. ¿Quizá algún otro comentario, consulta? Sí, yo solamente un comentario, Jorge, si me permite. Mira, sería bueno también aclararlo por lo mismo que Patricio preguntaba. En las normas, en el propósito, insight está traducido como perspectiva, me parece, y más adelante en el gobierno está traducido como prospectiva. Entonces es bueno porque realmente nosotros nos vamos a confundir con ese tipo de ¿cómo se llama? De traducciones que están en las normas en español, las que tradujo el Instituto Español con la FLY. Eso para que de repente lo puedan ver ustedes y explicarnos bien. Yo sé que es insight, pero realmente es bueno explicarlo porque todos tenemos la misma línea. Claro. Ah, sí, digamos, buen punto. Si es que, digamos, por ejemplo, si es que insight está traducido de manera distinta, sí, le voy a dar una mirada. Pero sí, porque, o por lo menos para comentar o quizá para alguna futura traducción o versión actualizada. Porque, claro, viene del insight en inglés y porque el otro es foresight. Pero claro, en el inglés está como bastante bien resuelto porque es como insight, foresight. Lo voy a mirar, claro, porque en realidad uno esperaría como consistencia, digamos, si insight Sí, está traducido de manera distinta, claro, puede sí, empezar a generar confusión. sí, Sí, propósito
Y en el dominio 3 en- los va a de encontrar de gobierno. distintas maneras traducido, entonces uno podría pensar que está más bien pensando en, bueno, insight o foresight, pero el mismo concepto, que es la misma definición, la de propósito. Entonces, eso es interesante verlo y a ver si pueden sacar ustedes desde la fly, de repente, no sé, una interpretación, una aclaración más que eso. Claro, sí, bueno, y van a ir habiendo documentos y papers, porque se quiere hacer énfasis en este concepto que viene desde el IAI Inglaterra, como muchos otros conceptos. De hecho, por ejemplo, el modelo de las 3 líneas en realidad nació en el año 86 en el IAI Inglaterra, es un instituto bien activo, y ellos le han estado dando fuerza ya hace algunos años a estas 3 miradas, ¿no? Retrospectiva, perspectiva y prospectiva, que finalmente se empiezan a acoger en las nuevas normas, pero todavía hay que ir trabajándolos, desarrollando y generando material. Así que no, gracias Ricardo por el comentario para ir aportando en esa línea. Disculpa, Jorge, acá en el chat tenemos, bueno, la última persona que escribió fue Herminia. Hola Herminia, saludos. Dice, Jorge, gracias por la excelente presentación. Mi consulta es en la parte de asesor de confianza por buenas prácticas en unidades de auditoría para aprovechar la reputación, si se refiere a ámbitos comunicacionales. Sí, bueno, en este caso, claro, ahí tenemos este planteamiento dentro del propósito, incluso, claro, hacer visible que nuestro trabajo fortalece o aporta en la organización en cuanto a su buena reputación con las partes relacionadas. Y esto incluye, digamos, la parte comunicacional, por cierto, que es importante, pero también, claro, digamos, cómo la organización está comprometida con gozar de buena reputación en base a buenas acciones, digamos. Entonces, claro, está la parte comunicacional de ser una organización responsable, comprometida con sus partes relacionadas, los famosos stakeholders, que eso sea cierto, que haya un rol responsable en ese sentido y que haya también una buena capacidad de comunicación. Entonces, que haya una coherencia entre lo que se hace y lo que se comunica y lo que se dice, para evitar, por ejemplo, que haya una disonancia entre lo que yo no hago y digo que hago, o que a lo mejor hay algún tema reputacional que afecte, que tal vez aunque yo tenga un buen comportamiento como organización, quizá algo afecte mi reputación por algún tipo de error comunicacional. Entonces, sí, eso apunta a contribuir en cuanto a que la organización haga lo correcto y que eso se pueda y se sepa comunicar de buena manera. Bueno, creo que si no hay más consultas, podemos hacer el cierre. Ujú. Antonio. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. escuchamos. Sí, dimos un espacio prudente. Agradecer a Jorge por la disposición. Entiendo que tiene varios compromisos. Como él mismo lo mencionaba, esto lo realizamos en el marco del mes de la concientización. Una de tantas actividades que hemos realizado durante este mes y vamos a seguir realizando. Agradezco también a toda la comunidad y en específico, como dije al principio, a quienes se conectaron hoy a este interesante webinar. Y quiero aprovechar la oportunidad, al igual que lo hizo Jorge, invitándonos al CLAI, yo de manera local, invitándolos al CONAI. Entiendo que Karen puede enviar, por supuesto, el brochure de participantes a través del correo. Tenemos un par de jornadas increíblemente interesantes, irrepetibles, con los 5 líderes mundiales, ACFE, COSO, Global, World Compliance Association, entre otros, y un sinnúmero de mesas también y conversatorios que podemos disfrutar en este CONAI agosto del 2024, así que también aprovecho de dejarlo invitado. Karen, gracias. Gracias a ustedes, gracias Antonio, gracias a Jorge por su colaboración y a todos los participantes por su amable asistencia. Feliz día Muchas para gracias a todos y bueno, les todos. compartiré el brochure por correo. Feliz Que día. tengan una linda mañana. Gracias, Muchas Jorge, gracias a todos. nuevamente. Un abrazo. Chao. Adiós. Muchas Gracias, gracias. Jorge. Gracias, saludos. Chao, gracias. Chao, gracias.